Saludo estudiantes y padres de familia del Colegio Los Naranjos. Espero se encuentren muy bien de salud y se estén cuidando muy juiciosos desde sus casas. Debido a que seguimos en cuarentena, nos debemos implementar nuevas estrategias para poder seguir comunicándonos con ustedes sin perder clases. Mi nombre es Claudia Galindo, soy la encargada de Ciencias Naturales de los grados cuarto. Estoy muy contenta de poderme comunicar con ustedes desde mi casa y poderles ayudar en las diferentes dificultades que se les presenta a través del desarrollo de los talleres. He estado orando continuamente para que esto tenga un fin rápido y podernos ver en físico y poder darles un fuerte abrazo. El siguiente video es con el fin de que ustedes profundicen los temas y puedan desarrollar de una manera más sencilla el taller. Después de hablar un poco más de los microorganismos, pudimos saber de dónde se empieza a conocer los seres vivos, para así poder empezar a organizarlos. A través del tiempo, los biólogos han clasificado las diferentes formas de vida en la Tierra siguiendo diferentes modelos. Recordemos que para tener una mejor investigación es muy importante tener un orden. Por tal razón, los seres vivos presentan un orden según la taxonomía. De esta manera se puede estudiar las especies, el orden es muy importante. Empecemos por saber qué es taxonomía. Es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales. ¿Ves? Todo debe tener un orden. Un ejemplo muy claro es cuando nuestros padres hacen mercado. Al llegar debemos organizar los productos según sus características. Unos deben estar en el refrigerador y así se busca características en común para poder organizarlos y que perduren un poco más. Dentro de esta organización de la naturaleza, los seres vivos están divididos en tres grandes reinos: el reino Monera, reino protista, el reino fungi, el reino de las plantas y el reino animal. El reino Monera es también conocido como el reino de las bacterias. Son organismos tan pequeños que no pueden ser vistos a simple vista, por lo que se necesita un microscopio para poder observarlos. Este reino lo integran no solo las bacterias, también pertenecen a él las llamadas algas verdes azuladas. Representan la forma más primitiva de vida. Estas están conformadas por células procarióticas. Las células procarióticas son aquellas células que existieron, fueron las primeras células que existieron y son aquellas que no poseen un núcleo, carecen de núcleo definido, y también se dice que los procarióticos son unicelulares, quiere decir que tiene una sola célula. Además, viven en casi todos los lugares que puedas imaginar, en el aire, en el agua, en el suelo y en nuestro propio organismo. La mayoría de las enfermedades como la tifoidea, tubérculos o el cólera son producidas por bacterias. Comprenden las formas de vida más simples y primitivas que se conocen y por lo tanto pueden ser diversas en su naturaleza. Aunque presentan características celulares comunes, inicialmente estaban divididas en dos, bacterias y arqueas. Después de que se descubre el ADN, se establecen en 4 grupos distintos. Es el primer reino que existe. Cuando la vida se originó de un modo u otro en el planeta, su simpleza les permitió surgir en las hostiles condiciones iniciales de la Tierra, y aún es posible hallar móneras en hábitats hostiles a las demás formas de vida. O sea que estudiar el reino Monera es entender el origen de la misma vida. Por si fuera poco, muchas de ellas son agentes infecciosas del ser humano, cuya comprensión a veces permite combatir, mejorar enfermedades y hasta salvar vidas. El siguiente reino es el reino protista. Este es uno de los reinos más diversos y, según algunos, el más desconocido. Este reino recoge a los protozoos y algas unicelulares y es de gran importancia. Pueden ser causantes de graves enfermedades como la malaria o el paludismo, o fuentes de compuestos muy utilizados en la industria farmacéutica y cosmética. Además, gran cantidad de ellos viven en estrecha relación con otros organismos, con los que cohabitan y de los que son
simbiontes, parásitos o con los que tienen relaciones de mutualismo. Esos temas los vamos a ver un poquito más adelante. Debemos saber que el reino protista es uno de los más variados del planeta Tierra. Esto se debe a gran parte que lo componen protozoos y algas. No tiene un antepasado común conocido. Son heterótrofos como los protozoos que se alimentan de otros. Recordemos que heterótrofos quiere decir que se tienen que alimentar de otro para poder subsistir. Tienen características animales y vegetales porque presentan cloroplasto y tienen flagelos. Seguimos con el siguiente reino, que es el reino fungi. Este reino lo conocemos como el reino de los hongos. No son plantas, ya que no pueden fabricar su propio alimento. Estos se alimentan de restos de otros seres vivos. Están formados por organismos eucariotas, que pueden ser unicelulares como las levaduras que usan para hacer el pan, o multicelulares como champiñones y las trufas. Carecen de clorofila y de cloroplasto, por lo cual no realizan la fotosíntesis. Los hongos son heterótrofos. Se alimentan absorbiendo sustancias orgánicas de otros seres vivos o de restos de ellos. Debido a esto último, los hongos son considerados como descomponedores primarios de la materia de los organismos muertos, gracias a los cuales devuelven al ambiente los elementos que lo constituyen. La mayor parte de los hongos se reproducen sexual y asexualmente. Seguimos con el reino de las plantas. Las plantas son seres vivos capaces de fabricar la materia necesaria para vivir de sustancias sencillas gracias a la clorofila. Por eso decimos que tienen nutrición autótrofa. Autótrofa quiere decir que ellas mismas fabrican su propio alimento. Viven fijas en el suelo y no son capaces de desplazarse activamente, aunque tienen algunos movimientos especiales. Los vegetales habitan en ambientes acuáticos y terrestres, pero en estos últimos es donde se han desarrollado mucho más. El reino vegetal es conocido como el reino del color verde. Están constituidos por las plantas. Ahora que sabemos que es un tema donde las plantas son las protagonistas, conoceremos la planta y sus partes. Tiene una raíz, un tallo, unas hojas, una flor, fruto, una semilla. Las plantas necesitan tomar de su entorno las sales minerales y el agua para fabricar su propio alimento. A este proceso se le llama fotosíntesis. Mediante las raíces, las plantas absorben del suelo el agua y las sales minerales que llegan hasta las hojas. Y por último, el reino animal. El reino animal es un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que lo distinguen de otros. Principalmente están formados por organismos heterótrofos. Son seres vivos que se distinguen entre sí según su alimentación, su reproducción, como actividades más complejas o simples. Sin embargo, todos comparten características comunes como que son pluricelulares, o sea, tienen muchas células, son heterótrofos, cuentan con un sistema respiratorio, cuentan con los 5 sentidos, pueden trasladarse de manera independiente. Entre estos grupos de animales tenemos los vertebrados, que son aquellos que tienen columna vertebral, tenemos los mamíferos, tenemos las aves, tenemos los peces, los reptiles, los anfibios y los invertebrados. Y ahora para terminar vamos a hacer un pequeño resumen de los reinos de la naturaleza que estudiamos. Tenemos el monera, que está constituido por las bacterias, el protistas, que son las algas, el animal, que está constituido por los reptiles, aves, mamíferos, anfibios, peces, moluscos, insectos. Las plantas, que son eucariotas, o sea, su célula está totalmente definida, su núcleo está totalmente definido, son pluricelulares y ellas realizan su propia fotosíntesis. El reino fungi, que los constituyen los hongos. Bueno, chicos, espero que hasta ahí hayan profundizado un poquito más acerca del
tema y podamos realizar el taller que se envió. Cualquier inquietud que tengan, por favor me la hacen llegar por medio de correo o pueden dejar sus comentarios al finalizar el video. Que tengan un resto de día favorable para ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte. Chao niños, Dios los bendiga. Un besote muy grande y espero verlos pronto.